Empezaré diciendo que voy a sonar como una loca. Demonios, incluso yo pienso que sueno loca. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando algo que jamás imaginaste que te sucedería pasa? Esa sensación inexplicable de shock. Eso es lo que siento en este momento. No espero que me creas. Es probable que nadie lo haga. Pero necesitaba algo. Algún lugar que explicara lo que me sucedió si las cosas se ponen peor. Así que, esta es mi historia para ti. Nunca fui el tipo de persona para las historias de miedo. No tengo miedo de admitir que me asusto fácilmente y que a veces exagero las cosas. Incluso ahora, trato de convencerme de que eso es lo que está pasando en todo esto. Todo comenzó hace poco más de una semana. Mi novio y yo tuvimos una gran pelea una noche sobre su incapacidad para equilibrar el tiempo que pasa conmigo y nuestro hijo frente a su trabajo. Es un abogado importante en Washington, D.C., y su trabajo lo mantiene constantemente ocupado. La mayoría de las noches las pasa en un hotel durante la semana, en lugar de venir a casa. Habíamos tenido una buena noche, hasta ese punto, ya que volvíamos de una cena que llevábamos mucho tiempo postergando, solo los dos. La pelea en el auto se puso bastante acalorada, terminando con ambos desconectados en nuestro propio mundo, mientras yo miraba por la ventana del lado del pasajero, mientras él conducía, sin apartar la vista del camino frente a él. Para ser justa, absorta en mis pensamientos, no me di cuenta al principio de lo que estaba mirando. Mi mente estaba nublada, casi como si estuviera en trance. No fue hasta que Jake me sacudió el brazo, asustado, que volví a la realidad. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio estaba confundida, preguntándome qué era lo que estaba viendo. Jake había detenido el auto por completo, al lado de un campo grande en un pueblo vecino al nuestro. El campo, a primera vista, parecía vacío, solo otro viejo campo de maíz. Pero, en lugar de sentir alivio ante la familiaridad, mi estómago se retorció. Una sensación de inquietud se instaló en el fondo de mi estómago. Un vistazo rápido al cielo, y me di cuenta de que el cielo, que normalmente estaba lleno de estrellas, estaba increíblemente vacío, completamente negro. Pensando que tal vez se trataba de un eclipse o algo así, ya que no soy una persona que sepa mucho de astronomía, lo dejé pasar. Pero la sensación de inquietud permaneció. Justo cuando estaba a punto de volverme hacia Jake, escuché que la puerta del auto se abría, y antes de que pudiera detenerlo, Jake salió corriendo del auto hacia el campo, con los ojos fijos en algo que parecía atraerlo. Desabroché rápidamente mi cinturón de seguridad y salté del auto, corriendo tras él tan rápido como pude, con los incómodos tacones que había elegido para esa noche. Casi me torcí los dos tobillos cuando Jake se detuvo justo al borde del campo de maíz, lo que facilitó mi seguimiento mientras por fin lo alcanzaba. Lo miré incrédula. El shock y la confusión hacían que me costara hablar. Jake, ¿qué estás haciendo? Vámonos a casa. Lo agarré frenéticamente del brazo. La expresión en su rostro me inquietaba. Sus ojos estaban oscuros, en lugar de ser el azul claro habitual, y miraba directamente a través de mí, como si no existiera. Estaba completamente quieto, sin moverse ni un centímetro mientras lo empujaba más. Jake, me estás asustando. Por favor, vámonos a casa. La niñera tiene que irse antes de la medianoche. Vámonos, Jake, por favor. Ahora estaba desesperada, tirando de él con todas mis fuerzas, pero sus piernas estaban arraigadas al suelo, como árboles. Para mi alivio, finalmente abrió la boca para hablar. Su voz apenas un susurro. Kyla, mira ese campo. ¿Ves el destello? Esa pequeña luz. ¿Qué es eso? A regañadientes me giré, mirando hacia la dirección en la que él miraba.
No vi nada más que la oscuridad y los tallos de maíz en el suelo. Me giré hacia Jake, confundida. Cariño, no hay nada ahí. Vámonos, por favor. Pero antes de que pudiera terminar, Jake salió corriendo de nuevo, esta vez desapareciendo en el campo. Maldiciendo, me quité los tacones y corrí tras él, con los tallos de maíz agitándose salvajemente mientras intentaba seguir su ritmo. Finalmente disminuyó la velocidad, y la sensación de pánico en mi estómago aumentó. Justo cuando lo alcancé, los tallos de maíz dieron paso a un pequeño claro en medio del campo. Y nunca olvidaré, nunca en toda mi vida, lo que había en medio de ese campo. Fui la primera en acercarme. Ambos estábamos en silencio mientras me acercaba lentamente, hasta que estuve a pocos centímetros del metal incrustado en el suelo. Lo juro por Dios, comunidad, era enorme. Te digo, en mis 28 años jamás he visto algo que no pudiera explicar como esto. En medio de este campo de maíz había un gran objeto de metal. Tenía una forma casi como la de un avión, pero había algo raro en él. El metal emitía un leve resplandor rojo, apenas visible a menos que estuviera cerca. No era circular, como en todo lo que podría leer sobre estas cosas. Podría haber pensado que era un jet, si no lo hubiera visto por mí misma. No había ventanas en ninguna parte de este objeto, ni puertas visibles. De hecho, no había formas visibles de entrar o salir de lo que fuera que era eso. Mi mano se extendió hacia él, casi como una polilla atraída por la luz. No podía resistirlo. Pero antes de que pudiera tocarlo, un zumbido sonó en mis oídos, lo suficientemente fuerte como para hacerme retroceder de golpe. Mis manos estaban cubriendo mi cabeza. Nos encontramos a la mañana siguiente. La niñera había llamado a la policía cuando no llegamos a casa, y encontraron nuestro auto al lado de la carretera. La policía dijo que cuando nos encontraron, estábamos sentados en posición fetal en el suelo, simplemente mirando al vacío. No recuerdo nada de eso. Ahora soy el tipo de persona que trata de olvidar este tipo de cosas. A pesar de la curiosidad de Jake, me negué a hablar de ello, dejando que se desvaneciera de mi mente. Pero cuando duermo, todo vuelve a mí. Me despierto cada noche gritando. No sé por qué, nunca recuerdo los sueños. Lo único que sé es que me aterrorizan lo suficiente como para pasar el resto de la noche despierta, temblando en mi propia cama. Pensé ver a un terapeuta, pero no fue hasta hoy que realmente creí que estaba en peligro. Justo ayer por la mañana, mientras Jake se iba a trabajar, estaba alimentando a mi hijo. Fue una mañana bastante normal, nada fuera de lo común, hasta que llegaron. Alrededor de las 9 de la mañana, hubo un golpe en la puerta. En ese momento, no me pareció raro lo mecánico que sonaba. Cada golpe con el mismo ritmo exacto. Caminé hacia la puerta principal y la abrí para encontrar a dos hombres, ambos vestidos con trajes negros largos, con abrigos negros y sombreros en la cabeza. Ambos eran increíblemente pálidos, la piel más pálida que jamás había visto. Al principio estudié sus rostros, y el miedo comenzó a invadir mi estómago. Estos hombres tenían exactamente la misma cara. Cada línea era idéntica. No tenían cejas, lo que me pareció extraño, y el poco cabello que tenían no parecía real en absoluto. Pero lo que más me impactó fueron los ojos. Los ojos eran grandes, demasiado grandes, casi como algo sacado de esos dibujos animados que ves en la televisión. Pero mientras me miraban, podía escucharlos hablándome, pidiendo hablar conmigo en privado y que los dejara entrar a mi casa. Sin pensarlo, los dejé entrar lentamente, casi como si no estuviera controlando mis propios movimientos. Aquí está el mayor problema.
No recuerdo nada después de eso. No sé qué me preguntaron, ni siquiera sé cuándo se fueron. Lo único que sé es que cada vez que trato de recordar, todo se vuelve borroso y me da un dolor de cabeza muy fuerte. Cuando pienso en lo que pude haber dicho, un miedo increíble se apodera de mí, un sentimiento de presagio. No creo que deba contarle a nadie, pero estoy al borde de la desesperación. Me han estado siguiendo todo el día. Cuando llevé a mi hijo a la casa de una amiga para que jugara con su hijo, al supermercado y al oculista. No sé qué me harán y estoy aterrorizada de que lastimen a mi hijo. Jake llamó y me dijo que no estaría en casa la mayor parte de la semana, que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Estamos solos en esta casa y lo peor de todo son las últimas palabras que mi hijo me dijo anoche. Mami, ¿por qué los hombres altos se quedan en nuestra casa? Esta historia ocurrió en 2019 y desearía estar mintiendo. Puedes elegir creerme o no, pero realmente sucedió. En 2019 vivía en Queens, Nueva York, en Hollis. Básicamente crecí ahí y me mudé a Brooklyn a principios de 2021. Ahora, mi vecindario era bastante normal y no pasaba mucho. Era bastante tranquilo cuando se ponía el sol. Tenía alrededor de 16 años cuando esto sucedió. Cerca de donde vivía había unos estacionamientos detrás de un grupo de edificios de apartamentos bajos a ambos lados de la calle, y se extendían a lo largo de la cuadra. Los estacionamientos tenían contenedores de basura, donde los residentes tiraban sus desechos, pero nadie estacionaba ahí, porque la gran puerta para autos había estado rota durante los 10 años que vivía en Queens. Sin embargo, las entradas para personas estaban bien. Después de la escuela, un amigo y yo solíamos jugar juegos inventados ahí, usando nuestra imaginación. Sé que suena cursi para alguien de 16 años, pero sigue conmigo. Inventábamos juegos basados en lo que estaba de moda o simplemente de la nada. Creo que en ese momento estábamos jugando un juego sobre JoJo's Bizarre Adventure. A menudo jugábamos hasta que se oscurecía, y esto fue en otoño. Recuerdo estar jugando nuestro juego, siendo tontos y divirtiéndonos. Luego, recuerdo que se hizo de noche y seguimos jugando como siempre hacíamos. Debían ser alrededor de las 8 o 9 de la noche. Pero mi amigo y yo nos detuvimos en seco y miramos al cielo porque algo había captado nuestra atención. En el cielo oscuro vimos destellos de relámpagos naranjas, pero esos relámpagos formaban unas figuras extrañas en el cielo, como si fueran algún tipo de escritura. No había truenos, solo los relámpagos. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Antes de que pudiéramos procesar lo que veíamos, escuchamos pasos que se acercaban, y en una de las entradas del estacionamiento, específicamente donde la gente tiraba la basura, vimos a 3 hombres caminando hacia nosotros. Para describirlos, 2 de los hombres eran increíblemente musculosos, del tipo de musculatura que no ves normalmente, como la de un fisicoculturista en su mejor momento. También eran bastante altos y caucásicos. Llevaban camisetas ajustadas tipo compresión, pantalones militares y botas. También tenían cortes de cabello rapados y placas de identificación alrededor del cuello. No parecían policías en absoluto y mucho menos del FBI. Estaba tan oscuro que no pude leer las placas. El tercer hombre estaba un poco más atrás que los otros 2. Era más bajo y un poco más corpulento. También era caucásico y llevaba una sudadera con capucha, pantalones cortos y zapatillas Chuck Taylor. También tenía la misma placa de identificación alrededor del cuello. Pero lo más notable era que tenía un corte de pelo estilo tazón y barba, mientras que los otros 2 estaban bien afeitados.
Él no dijo ni una sola palabra durante todo el tiempo y llevaba una pequeña laptop en la que estaba escribiendo constantemente. Ahora que he descrito a los hombres, puedo contarles la interacción que ocurrió. Al entrar en el estacionamiento, los 3 hombres se acercaron rápidamente a mi amigo y a mí. Los 2 musculosos hicieron la mayor parte de la conversación. Mientras se acercaban, notamos que los 3 también miraban al cielo. Una vez que estuvieron a un par de pies de distancia, finalmente miraron hacia abajo y comenzaron a hablar. Nunca dijeron sus nombres ni a qué agencia pertenecían. También llevaban pistolas normales en la cadera. Dijeron que solo querían hacernos algunas preguntas. Estábamos un poco recelosos. Éramos 2 chicos negros, afuera, en la noche, en Nueva York. Y 3 personas que parecían de la ley, con armas, se nos habían acercado. Mientras miraba al cielo, uno de los hombres nos preguntó si habíamos visto algo raro por aquí. Mi amigo y yo sentimos que algo no estaba bien y evitamos mirar al cielo como ellos lo hacían. En lugar de eso, respondimos a su pregunta diciendo que no habíamos visto nada extraño. En ese momento, hubo una pausa en la que solo nos miraron fijamente y luego retomaron su pregunta anterior, mencionando algunas actividades ilegales como si alguien estaba consumiendo drogas. Pero uno de ellos se aseguró de preguntarnos si habíamos visto algo extraño en el estacionamiento, lo cual negamos enfáticamente. El tercer hombre con la laptop también nos miraba intensamente en ese momento. Supongo que nos creyeron, porque luego nos dijeron que no era seguro para nosotros estar ahí de noche y que deberíamos irnos a casa. Estuvimos de acuerdo y empezamos a salir del estacionamiento, pero, por curiosidad, decidimos volver, solo para ser entrometidos, ya que las cosas no nos parecían bien, muy estúpidamente. Sin embargo, cuando volvimos, lo cual fue en un lapso de 10 a 15 segundos, los 3 hombres habían desaparecido, como si se hubieran desvanecido en el aire. No lo podíamos creer. Conocíamos cada entrada y salida del estacionamiento. Estábamos ahí todos los días. Corrimos por todo el estacionamiento y revisamos las aceras, pero los hombres no estaban en ningún lado. No había vehículos, no había hombres. Simplemente desaparecieron. Mi amigo y yo, con quien sigo en contacto hasta el día de hoy, hablamos de esto a menudo. Lo pienso frecuentemente. Nunca supe realmente dónde ni cómo compartir esta historia. Soy relativamente nuevo en este tipo de comunidades, pero es algo que he estado guardando por un tiempo. Esos símbolos que formaban los relámpagos todavía se sienten como si estuvieran impresos en mi mente. Pero esa es mi historia. Pueden hacer preguntas o lo que sea. Trataré de responder lo mejor posible. Durante el último año he publicado varios videos de anomalías que capturé con mis cámaras de seguridad. También ya compartí mi experiencia en la base de la Fuerza Aérea Eglin cuando era policía militar en 2009. Hace unos días, tuve que encontrarme con mi hijo para llevarlo a recoger su auto del taller. Mi prometida me dejó y regresó a casa. Dijo que cuando llegó al garage, una SUV negra y brillante se acercó mucho a su coche. Estaba tan cerca que bloqueaba el auto impidiendo que saliera del garage. 2 hombres salieron, uno de cada lado de la SUV. Uno de los hombres dijo que querían revisar el techo porque había habido muchas tormentas en el área y querían inspeccionarlo para ver si había daños. Llevamos más de un mes en sequía y no ha llovido en absoluto. De hecho, hay una prohibición de quemas en vigencia. Mi prometida les dijo que nuestro techo estaba bien. Lo reemplazamos hace unos 10 años y está en muy buenas condiciones. Mis pensamientos fueron: ¿cuántas compañías de techos llevan una escalera en una SUV y ni siquiera se presentan cuando conocen nuevos clientes?
Un cineasta acaba de pasar la última semana entrevistándome a mí y a mi madre para un documental sobre nuestro avistamiento de ovnis en Georgia en 1977 y mi experiencia en Eglin siendo ex policía militar. Estos tipos querían subir a nuestro techo por alguna razón dudosa. He trabajado con la División de Investigación Criminal, CID, cuando estaba en el ejército, y he visto cómo espían a la gente de manera similar a lo que estos tipos intentaron hacer. Tal vez habían pasado unos 5 minutos después de que se fueron, cuando finalmente llegué a casa. Otra cosa extraña que sucedió fue que nuestra cámara de seguridad delantera, misteriosamente, dejó de funcionar alrededor del momento en que llegaron, y rara vez tenemos problemas con nuestras cámaras. Tal vez soy solo yo, paranoico, pero nunca he visto que techadores viajen de esta manera. Su historia era obviamente falsa. No fueron a ninguna otra casa de nuestra cuadra, según hablaron mis vecinos. Vivimos en un pequeño pueblo y todos nos conocemos y cuidamos unos de otros. Llamamos a la policía y les informamos sobre estos tipos extraños. Iban vestidos de negro y mi prometida dijo que estaban muy bien arreglados. Insistió mucho en lo brillante que estaba la SUV. Y yo sé, como policía militar, que tenemos que lavar y limpiar nuestros vehículos todos los días. El incidente realmente no me asustó, sino que me enfureció. Si estos tipos son realmente agentes del gobierno, solo el tiempo lo dirá. Encuentro real. Es mi primera vez publicando aquí, pero conocí este sitio y quería compartir mi historia. Asistí a un centro comunitario para niños en Brooklyn, en Nueva York. No debía tener más de 6 o 7 años. El centro solía llevar a todos los niños de excursión durante el verano. Una de nuestras excursiones fue a un lugar en Manhattan, similar a Discovery Zone o Chuck E. Cheese, pero aún más grande. Nunca pude recordar bien el nombre del lugar. Supongo que fue porque fue hace mucho tiempo. A lo largo de las paredes había tabletas interactivas para los niños con juegos y aplicaciones educativas. Mi hermano, de crianza, las vio y se quedó pegado ahí todo el tiempo. Había piscinas de pelotas y tubos hasta donde podía ver. Parecían castillos para mí. Había 3 secciones separadas, y una de ellas parecía estar cerrada. Supongo que porque las luces estaban apagadas en esa área en particular. Seguí a un grupo de los niños mayores para ver qué estaban haciendo, y honestamente, una de las chicas me gustaba, así que planeaba decírselo mientras estuviéramos ahí. Los encontré en la cima de una de las torres de tubos y estaban besándose. Eso me desanimó mucho, así que me fui solo. Decidí ir a la sección que estaba más oscura. Había una gran colina acolchada en la parte inferior, una piscina de pelotas con una cuerda encima para que pudieras deslizarte. Rodé por la rampa y cuando miré hacia arriba, justo frente a mí, había un niño pequeño boca abajo, sin moverse. A sus pies y a su cabeza había 2 hombres vestidos con trajes negros, completamente calvos y con gafas de sol oscuras. Lo que más me asustó fue lo pálidos que eran, y se veían exactamente iguales. Todo lo que sabía es que no quería ser el próximo niño que atraparan. Salí corriendo y encontré a mi hermano de crianza, tratando de explicarle frenéticamente lo que acababa de ver. Antes de que pudiera siquiera decirle, hicieron un anuncio por el altavoz, y lo siguiente que supe fue que todo nuestro grupo fue expulsado del lugar. Dijeron a los consejeros que éramos demasiado ruidosos, lo cual era completamente falso. Los consejeros pensaron que era por racismo. Nunca le conté a nadie, supongo que por miedo. Pero tengan en cuenta que en ese entonces no se habían hecho las películas de hombres de negro, ni el internet era lo que es el día de hoy.
A primera vista, en la película, los hombres de negro parecen ser héroes. Tipos duros con atuendos geniales, gafas de sol y armas láser, que luchan contra extraterrestres y usan tecnología increíble. Pero si damos un paso atrás y analizamos cuán aterradores son en realidad, vemos que operan fuera de la ley, sin supervisión ni consentimiento de ningún gobierno mundial. Si tuvieran algún acuerdo internacional, probablemente lo hicieron usando el neuralizador. Demuestran que pueden editar el historial informático de los civiles y borrar a sus agentes, lo que significa que tienen el control total sobre prácticamente cualquier computadora en la Tierra. Además, consideremos lo horrible que es el neuralizador. Pueden borrar los recuerdos de alguien sobre un ser querido o implantarle un pensamiento que no es suyo. La esposa del granjero, a la que neuralizan en Hombres de Negro 1, ahora cree que su esposo la abandonó y no tiene memoria del artículo que escribió sobre él siendo un alienígena, algo que probablemente mencionarán sus amigos o familiares. Eso solo puede llevar a una muy mala crisis mental. También están encarcelando extraterrestres y estableciendo leyes sin ninguna autoridad legal o código. El agente K literalmente agrede a Frank para intentar obtener información y lo amenaza con enviarlo a la perrera, probablemente para ser sacrificado. Se presenta como algo gracioso porque Frank parece un pug, pero si lo piensas bien, es mucho más oscuro. K está lastimado y amenazando con matar a un ser sensible e inteligente, y lo trata como algo rutinario. Los extraterrestres no son tratados de manera justa ni con derechos, simplemente son manejados caso por caso, dependiendo de lo que los hombres de negro quieran. Por último, están negando a la humanidad la oportunidad de interactuar con los alienígenas. Su trabajo principal es asegurarse de que la gente común nunca se entere de la vida extraterrestre. Eso, por supuesto, no les impide robar tecnología alienígena y venderla a las personas. Se muestra que cosas como el velcro y los microondas son tecnología alienígena confiscada. Si esas cosas están disponibles, ¿qué más están ocultando? La humanidad podría tener energía limpia, medicina y muchos otros avances, pero no. Los hombres de negro pueden incluso estar escondiendo a los extraterrestres para seguir lucrando con ellos. Antes de que las películas de hombres de negro salieran, hombres de trajes negros eran considerados como villanos en prácticamente todas las películas, miembros de alguna organización gubernamental sombría con demasiado poder. En las películas de hombres de negro, básicamente son lo mismo, pero ahora tienen música genial, gadgets y se ven impresionantes. Siempre nos muestran las veces en que los hombres de negro tienen razón, cuando están justificados. ¿Cuántas otras veces un agente usó un neuralizador para conseguir algo de dinero? ¿O dejó a personas sin memoria de sus seres queridos? ¿O encarceló a un alienígena sin juicio, solo porque se le antojó? Quisiera contarles un poco de contexto antes de iniciar con mi historia. Vivo en Colorado y he vivido aquí toda mi vida. Nací y crecí aquí. Nunca he sido realmente creyente en fantasmas, monstruos, alienígenas, ni nada de eso. Mi familia siempre ha estado muy arraigada en la realidad y así me educaron desde una edad muy temprana. Ahora, pasemos al tema. Hace unos 3 días, mi mamá y yo estábamos en casa comiendo pizza. Eran alrededor de las 7:30 de la noche y ya estaba bastante oscuro afuera. Algo llamó a la puerta y le dije a mi mamá que yo la abriría, ya que probablemente era alguien que había perdido a su perro o algo por el estilo. Sin embargo, al abrir la puerta me encontré con 2 hombres, ambos vestidos con trajes negros y sombreros que parecían fedoras grises. Ambos se veían casi idénticos, y eso me dio un poco de miedo. Uno de los hombres dijo que eran parte de una compañía de reparación de plomería o algo así, y me pidió que le mostrara nuestro radiador. Nuestra casa es nueva, así que no tenemos radiador. Les dije esto,
y el otro hombre se inclinó hacia mí y me preguntó si mi madre estaba en casa. Respondí que sí y la llamé. En el momento en que ella dobló la esquina y vio a los dos hombres parados ahí, los echó y cerró la puerta en sus caras. Honestamente, yo estaba muy confundido, ya que soy nuevo en este mundo de conspiraciones y no sabía mucho al respecto. Mi mamá luego me sentó y me contó sobre una vez, cuando yo tenía alrededor de 3 o 4 años, en que los mismos hombres exactos habían venido a nuestro condominio, donde vivíamos en ese momento, e intentaron entrar a la casa. Le dije que los hombres habían pedido ver el radiador, y me dijo que esa fue la misma excusa que intentaron usar para entrar a nuestra casa cuando vivíamos en el condominio. Empecé a investigar sobre esto, y encontré historias y relatos sobre los hombres de negro, cuyas descripciones coincidían casi exactamente con la de estos dos hombres. Luego encontré este maravilloso canal y decidí pedirles consejo. No sé cuáles eran las intenciones de estos hombres o si realmente eran quienes decían ser, pero no me dio una muy buena vibra esa situación. Tu opinión o cualquier ayuda que puedas darme sería realmente apreciada. En la década de 1960, la CIA estaba gravemente preocupada de que el nuevo sistema de radar P-14 Tall King de la Unión Soviética pudiera detectar el avión espía A-12 volando sobre su espacio aéreo. Para combatir estas preocupaciones, la CIA lanzó un programa audaz para desarrollar tecnología que pudiera generar e inyectar electrónicamente objetivos falsos en los radares soviéticos, para engañarlos haciéndoles ver y rastrear aviones fantasmas inexistentes. El nombre en clave del proyecto era Palladium. Para probar Palladium, lo empaquetaron en un bote pesquero falso frente a la costa de Escocia y grabaron los pulsos del radar, reproduciéndolos para mostrar una señal penetrando el espacio aéreo del Reino Unido. Se enviaron aviones de combate para interceptar la señal. A gran altura, se ordenó a los pilotos que bloquearan el objetivo con radares de seguimiento. Palladium reprodujo los pulsos de radar correctos para lograr un bloqueo exitoso de misiles. Y luego, giraron una perilla e hicieron que el contacto de radar, tal como se veía en ambas bandas de radar, acelerara a Mach 25 y subiera directamente hacia arriba. Al aterrizar, cada piloto era interrogado por un hombre de la CIA con ropa de civil y aspecto intimidante, que les decía que no habían visto nada en los cielos lluviosos sobre el Mar del Norte. Los pilotos que guardaban silencio podían seguir siendo pilotos. Los pilotos que hablaban con periodistas eran tachados de locos y fanáticos de los ovnis, perdían sus trabajos y a veces eran enviados al psiquiátrico. He conocido a muchos hombres que podrían ser hombres de negro. Y eso es porque soy una Starseed híbrida. Y tal vez también porque ando compartiendo cosas sobre extraterrestres todo el tiempo. Basándome en mis experiencias, hay diferentes grupos de personas que se han interesado en mí, pero lo más común es que hayan sido hombres que afirman ser agentes encubiertos de la CIA, NSA, militares, del programa espacial secreto, masones, templarios, rosacruces, etc. He visto una gran superposición en los títulos que mencionan. Por ejemplo, algunos de ellos afirmaban estar en el ejército, involucrados en programas altamente clasificados, y al mismo tiempo estaban vinculados a sociedades secretas e incluso a la CIA. Algunos de ellos trabajaban para extraterrestres, como parte de un programa espacial secreto, y a veces actúan como agentes encubiertos o agentes durmientes. Pueden tener trabajos aburridos, como seguir y proteger a las personas que los extraterrestres quieren que sean protegidas. Y estos hombres a veces aceptan fusionar su conciencia para ser controlados por los extraterrestres.
Varios hombres han afirmado ser ex agentes de la CIA, que solían trabajar para extraterrestres. Pero algunos de los que he conocido se volvieron locos. Incluso sus habilidades espirituales, como la telepatía, se distorsionaron en esquizofrenia. Y posiblemente porque llegaron a tener tanto miedo y paranoia. Pienso que, o bien la enfermedad mental resultó en que fueran despedidos, o algunos tenían vendetas personales locas contra los extraterrestres que los habían contratado. Para ser justos, no debe ser un trabajo fácil. Pero me pregunto si había un programa secreto donde convertían a personas con enfermedades mentales, lesiones en la cabeza o discapacidades mentales en agentes. O tal vez, algo en lo que estuvieron involucrados resultó en algún tipo de trastorno. El patrón es tan prevalente que me hace cuestionarlo. Algunos de estos también estaban relacionados con el grupo QAnon, un grupo rebelde que quería causar caos, difundir miedo, tomar el control del mundo y cosas así. Básicamente son vigilantes locos y confesaron tener acceso a tecnología avanzada, lo cual es preocupante porque algunos de ellos están realmente desequilibrados. Sin ofender, mi amigo era así y aún lo amo muchísimo. Incluso los exmilitares que he conocido tenían conocimiento de información ultra secreta y parecían estar involucrados en una agenda, por lo que incluso los militares son una señal de advertencia para mí. Mi amigo, que finalmente me dijo que era un agente encubierto, obviamente se vestía normal, pero el día que me lo contó, de hecho, se vistió con un traje blanco y negro. No creo que hagan eso si están tratando de permanecer encubiertos. También dijo que era marciano. Al parecer, los extraterrestres tienen una base con agentes humanos en Marte y bases subterráneas en la Tierra. Aparentemente, los grupos humanos de operaciones encubiertas también tienen bases subterráneas, pero también están en la Luna. Existen dos grupos principales: los que trabajan para los extraterrestres y los que trabajan contra ellos. Como son solo humanos, no puedo decir que alguno de ellos sea necesariamente bueno. Pero los que trabajan para los extraterrestres suelen ser buenos, ya que la Federación Galáctica en sí es pacífica, amorosa y no violenta. Los grupos de operaciones encubiertas que trabajan contra los extraterrestres suelen ser malos, porque han logrado hacerse con tecnología avanzada de los extraterrestres, fingen serlo, atacan a los extraterrestres y son una amenaza para la humanidad. Incluso hay una superposición dentro de las sociedades secretas. Steven Greer dijo que las operaciones encubiertas eran solo militares y que los masones no sabían nada. Pero he hablado con masones de grado 33 que sabían todo lo que yo sé. Incluso hablé con un hombre que afirmaba estar a cargo de todos los masones. Por lo que creo que es cierto, que en realidad son los caballeros templarios de hoy en día. Incluso los Rosacruces son parte de su rama. Tienen bases subterráneas, tecnología muy avanzada y un ejército de supersoldados. No creo que los masones de bajo nivel sepan todo esto. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.